cómo gente que no se conocían, cómo se podían abrazar, cómo se podían besar, cómo podían intercambiar lágrimas con 100 años de separación. Ellos no vinieron para irse, ellos vinieron para quedarse. Esa barrera del idioma los hizo unirse y formar lo que es el club. Porque salieron huyendo de las atrocidades, y la opresión, y la persecución, y también la misma pobreza que había creado el Imperio Otomano. El árabe, por lo regular, sobre todo el libanés, le gusta vivir en paz. Aquí había paz. El que migra en cualquier tiempo de la historia de la humanidad es por necesidad. La mesa de una familia árabe es una mesa con mucha comida, con abundante comida y con muchos miembros de la familia también, porque somos grandes familias. Si un kipe no tiene hierbabuena, no es árabe. A los inmigrantes palestinos, sirios y libaneses, a quienes en toda América Latina se les llamó de forma genérica árabes o incluso turcos, porque muchos llegaron con pasaportes del Imperio Otomano, los recibió la República Dominicana desde finales del siglo XIX. Al primer puerto donde saliera el barco, ahí se montaban. Se iban cambiando de países en la medida que otros compañeros y paisanos, como se decían y como se dicen actualmente todavía, decían, mira, ven para acá, que aquí la cosa está buena, que hay negocio. Nos decían turcos, ese concepto de árabe vino después, nos decían turcos porque llegamos acá, o llegaron aquellos que emigraron aquí con documentos turcos otomanos. Recordemos que el Líbano, que era una provincia de Siria, y a su vez Siria era una provincia más grande del Imperio Otomano. Entonces ya el Imperio Otomano estaba llegando a su fin y cada vez demandaba más recursos ese imperio para las guerras que tenía con Rusia en el norte, pero también en los países balcánicos y Grecia, que cada país de eso iba liberándose y los otomanos iban perdiendo territorios. Entonces tenían que demandar cada vez más recursos, más impuestos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el imperio empezó a empobrecerse y cuando esos libaneses vieron que la situación no iba a mejorar, sino que por el contrario, el horizonte se pintaba muy oscuro, decidieron emigrar a América y a Egipto. Muchos fueron a Egipto. En esa época se estaba construyendo el canal de Suez, entonces el libanés siempre ha sido muy políglota y fueron muchos a trabajar en el canal de Suez, en parte contable, asistiendo a los ingleses, que estaban de facto ocupando Egipto. Huían de la precariedad económica, de la represión política y, en muchos casos, de la persecución religiosa. Cuando la emigración primera que vino a América, finales del 1890, todos vinieron por persecución o religiosa, la hambruna que había también hasta cierto punto, y buscando mejoría. Y al huir de la guerra, también buscaban paz para su familia y por eso cuando llegaron aquí al país
lo que fomentaron fue la paz y la familiaridad. Y aquí, en esta media isla del Caribe, encontraron una oportunidad para rehacer sus vidas. Se integraron plenamente a la sociedad dominicana, aportando al desarrollo económico, social y cultural del país. Se establecieron en todos los rincones, del norte al sur, del este al oeste. Los asentamientos de San Francisco de Macorís, que la mayoría son de origen palestinos, los asentamientos en La Romana también de origen palestino en su mayoría, los asentamientos en San Pedro de Macorís de origen libanés en su mayoría, e igualmente en Barahona, igualmente en Santiago. Hoy conversamos con un hombre que supo honrar ese legado, un descendiente de padres y abuelos libaneses que supo trazar su camino en los medios de comunicación. ¿Qué usted recuerda de las historias que le contaban sus abuelos y sus padres sobre su llegada del Líbano a República Dominicana? Lo que produjo la migración fue la cantidad de familias que no querían que sus hijos vayan a pelear por una causa que ellos desconocían. Entonces empezaron a mandar sus hijos a América. ¿Y por qué en el caso de su familia eligen la República Dominicana? Ellos eligieron 2 o 3 países y se movían dependiendo de dónde estaban los primeros que llegaron. Por ejemplo, Cuba fue un objetivo. Centroamérica y Venezuela era donde ellos estaban dirigidos, pero había una situación un poquito especial y tenía que ver con la ruta que en esa época se llegaba a América. Yo recuerdo que el padre mío me dijo, yo salí de Trípoli, estuve 21 días en Francia esperando algo, y de ahí fuimos a Fort-de-France, Puerto de Francia, es una isla pequeña. Entonces esperó un barco que sí venía para acá, porque ya el primer grupo de Hassim estaban ya establecidos en San Pedro de Macorís. Por ejemplo, la familia Hassim, que es de la más grande que tiene el país. Si tú vas al pueblo de ellos, se llama Basbina, qué sé yo, puede tener 400, 500 personas. Y aquí de Hassim debe haber 2000. Era un grupo de 2 hermanos y luego 2 hermanos. Esos fueron los primeros. Los padres de José Hassim, el que fundó la UCE, y los abuelos de Santiago. ¿Y cómo era el San Pedro de Macorís de esa época que encontraron los Hassim? No, inclusive te voy a decir que cuando él llegó, papá, él no llegó solo, él llegó con un hermano, porque la abuela no está, mandaron al abuelo nuestro, lo mandaron al frente y él murió en el frente peleando, entonces, combatiendo. Ella no quiso mandar sus hijos, ella se quedó atendiendo la agricultura, se quedó con uno de los hijos y envió 2 a América, a donde unos hermanos de su esposo. ¿Y cómo era el San Pedro de Macorís que ellos el San Pedro encontraron? de Macorís funcionaba bien al punto de que inclusive un tiempecito después ya se estaban quejando los comerciantes de San Pedro de que los libaneses
y los sirios que llegaron a San Pedro estaban compitiendo con ellos en el comercio. Nosotros lo único que tuvimos fue el fenómeno de una discriminación en los primeros por el idioma. ¿Cómo fue eso? Bueno, el problema es que el árabe no habla español cuando llegaba. Y segundo, cuando lo hablaba no era un acento agradable, que agradaba al resto. Entonces, esos árabes que llegaron al principio eran los turquitos. ¿Pero por qué? Porque venían con una carta de ruta que era del Imperio Turco. Sí. Entonces eran turcos porque el papel que no tenían pasaporte, lo que tenían era una carta de ruta que le daban cuando salían en el barco, le daban una identificación que era lo único que ellos trajeron. Entonces, esos eran turcos, por eso se nos quedó turco. Turcos nunca fuimos, porque el turco era un ingrediente racial del Imperio Otomano, un ingrediente racial. Se considera árabe todo aquel que habla el árabe. Eso es por norma. Y el Líbano pertenece a la Liga Árabe. Por tanto, el Líbano es miembro del universo o del mundo árabe. El árabe no es un componente racial, el árabe es el idioma. Esa primera generación eran todos comerciantes y todos eran detallistas, pero ellos se preocuparon porque sus hijos estudien. Por eso es que tú ves que la segunda generación no regresó nunca, porque esos otros se integraron, se casaron con dominicanas, estudiaron, se hicieron profesionales, y tú tienes la muestra de media docena de políticos que llegaron. La segunda generación fue a eso. ¿Cómo fue ese proceso de integración, esos primeros días, esa adaptación? Y también, ¿cómo lograron los valores de su cultura preservarlos? Porque no se preservaron. No se preservaron. Lo primero es que nosotros no hablamos árabe, no nos enseñaron árabe. A nosotros nos enseñaron, aunque en principio se casaban entre árabes. Tú tienes matrimonio, como por ejemplo yo, que tengo 4 abuelos, 4 árabes, sin embargo, no me enseñaron árabe, no le ni se enseñaron preocuparon árabe. por eso. ¿Y por qué? No, ellos no vinieron para irse, ellos vinieron para quedarse. Y su problema, y no tuvieron que luchar por integrarse. Ellos se integraron y fueron asumidos perfectamente. Pero, ¿y cuál es la forma correcta y respetuosa de referirse a esta comunidad? ¿Árabe, turcos? Árabes. Árabes. Yo inclusive traté de que el club se llame Club Árabe. Sí. Pero como la primera, cuando hicieron el club, eran solamente en el país libaneses, sirios y palestinos. Y así se quedó. Pero hoy aquí hay de todo. Se dice que a los árabes les gusta el poder político. No a los árabes, a todo el que estudia tiene tendencia. Ellos, los padres de nosotros, nos sacaron de sus tiendas y de sus negocios y nos metieron a estudiar. Por eso es que tú ves que todos son políticos y son profesionales todos. ¿Qué le ofreció República Dominicana a esta comunidad de Su migrantes? integración no lo rechazó. En principio sí. En principio eran los turquitos. Y la disputa comercial, el recelo. No, pero eso fue a principio en algunas poblaciones, después tampoco. Después inclusive fueron líderes comerciales en los pueblos donde estaban. Todos esos inmigrantes son los que implantan el crédito. ¿Qué cree usted que ha heredado de sus ancestros? Mira, lo más importante es que ellos no te aleccionaban. Y no me refiero a mí solo. Pero yo personalmente te digo que lo que yo heredé fue el ejemplo. A mí no me decían, en esta casa se llega a las 10 de la noche, sino si yo llego a las 11 me decían, ¿a qué hora yo llego? Te preguntaba tu papá. Ay. ¿Cuándo tú viste tal cosa? Y así era, es decir, era el ejemplo.
Elvis Alán, quien vive entre dos amores, el Líbano y la República Dominicana. Un amor que le llevó a emprender su primer viaje en la primavera del 1997. Yo desde pequeño, siendo el más, vamos a decir, el más joven o el de menor edad de mis hermanos, somos 4, siempre sentí esa necesidad, sentí ese vacío de conocer de dónde veníamos. Entonces, pues, no era tan fácil como ahora. Había muchas conexiones, había guerras en el Líbano, guerras civiles. Entonces, finalmente pude hacerlo. Entonces, definitivamente ese viaje que di con mi mamá y una prima en el 97, pues marcó prácticamente el futuro de mi vida. Mira, básicamente no utilizaría la palabra encontrar. Mejor dicho, que yo fui a buscar. Son muchos recuerdos acumulados, muchas familias que venían todos del mismo sitio y tenía curiosidad de saber el origen. Yo poder averiguar de dónde venía me ha trazado el camino hasta lo que soy hoy día. Y yo realmente fui buscando eso y lo encontré. Cuando yo regresé en el 97, hubo una inquietud de mucha gente. ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué lograste? Dentro de mi familia y dentro de amistades, primos relacionados. Y había el deseo de saber. Luego volví varias veces, 98, 99, y siempre iba gente conmigo. Hasta que finalmente nos juntamos un grupo de amigos. Y en el 2004 hicimos un viaje que llevamos casi 90 personas. ¿Qué yo hacía en cada uno de los viajes? Hicimos muchos viajes. Como tú ves en el libro, yo narro 8 viajes, pero fueron muchos. Yo conectaba las familias de aquí con las de allá. Y aquello era fantástico. Cómo gente que no se conocían, cómo se podían abrazar, cómo se podían besar, cómo podían intercambiar lágrimas con 100 años de separación. Cómo fueron por primera vez a su pueblo, cómo lo recibieron. Como yo conocía, porque ya había visitado muchas veces y me he dedicado siempre a estudiar las olas migratorias del libanés, entonces yo ubicaba a la familia de dónde eran allá y lo hacíamos por sorpresa. Porque aquí hay muchos, o habemos muchos, de pocos lugares en el Líbano. En el año 2004, yo fui con un grupo. Ahí Israel ataca el Líbano. Gracias a Dios, la mayoría ya se había ido y solamente se quedó unos primos míos. Y pasamos momentos muy difíciles. Mira, fueron sentimientos muy encontrados. Es como tú encontrarte con ese desconocido o esa desconocida que siempre amaste y sin embargo no la conocías. Entonces, esa llegada mía de noche allí, un país que estaba lacerando, estaba sangrando todavía de recuerdos malos de guerra, tenía ocupación militar de Siria. O sea que al principio no fue muy bonito, fue algo chocante. Ya al día siguiente ya la cosa cambió, cuando el sol sale, el cielo azul, los árboles, la gente, el ambiente pues ya empezó pues a darme otro matiz y realmente fue el inicio de yo encontrar realmente lo que fui a buscar. Llegamos una noche a una ciudad preciosa que se llama Sahle, que está en el centro del país. Y había una joven que trabajaba en el hotel que cautivó mi mirada y me robó el corazón desde que la vi. Y entonces poco tiempo después nos casamos y tenemos 2 hijos. El Líbano es adictivo. O sea, cada piedra tiene tantas cosas que decirte que en un solo viaje no te lo dice todo. Mi abuelo y mi abuela llegaron en diciembre de 1899. Se casaron en octubre de 1899
él con 17 años, ella con 14. La travesía duró 3 meses. Mi abuela no se acostumbró nunca. Mi abuelo era más, vamos a decir, se acostumbró a algo más, o se acostumbró más que ella. Ella realmente no se acostumbró nunca. Entonces tuvieron 5 hijos y los 5 hijos hicieron vida aquí y jamás volvió ninguno. Yo, después de 1911, fui el primero de toda la familia, no solamente de los Alam, sino de los Risi y de los Karam, que son familia nuestra todos. Fui el primero que fue al Líbano después de 86 años. Traían consigo esperanza, insertarse en un país, ser parte de ese nuevo mundo, olvidarse de sufrimientos que pasaron en el Líbano. Nosotros tuvimos la dicha de nacer en una ciudad, San Pedro de Macorís, donde todos los amigos de nosotros eran de origen libanés. Era un grupo de gente mezclado con dominicanos, pero la mayoría éramos nosotros, donde todos teníamos apellidos raros. Mi papá fue médico, de los primeros médicos de segunda generación en la República Dominicana, pero da la casualidad de que en el hospital donde él trabajó por toda su vida, que era el hospital más importante, no solamente de la República Dominicana, sino del Caribe. Los médicos más importantes eran todos de origen libanés, todos, empezando por el director, el encargado de pediatría, el encargado de todo, eran 7 médicos libaneses. Doctor Carl Theodor George se llamaba el hospital, que el propietario era un médico alemán que se llamó en vida Carl Theodor George. Era una sociedad donde esos inmigrantes libaneses eran muchos y se integraron rápidamente. Y lo más importante es que se mezclaron con la población local. El hilo o la frontera que separa la austeridad y la miseria es muy fina. Entonces esos inmigrantes venían a un país en ciernes. No hablaban el idioma, no hablaban español. Y aquí hablaban árabes los que estaban aquí ya. Entonces tenían que tener cautela en las inversiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Tengo que economizar lo que traje. Porque es imposible haber venido de tan lejos, un viaje de 3 meses, y tú venir con nada en los bolsillos. Eso es completamente imposible. Y al poco tiempo tener negocios. Y al poco tiempo dominar el comercio minorista. Fue una migración muy buena y el país, como te dije, nos abrió los brazos y nos recibió con el corazón. Él llegó en el 2003 cargado de ilusiones, con la esperanza de emprender y echar raíces en esta media isla caribeña que se convertiría en su hogar. Awad, para entender mejor la migración siria, libanés y palestina, comencemos por ubicarla geográficamente. ¿Dónde queda? Tanto Líbano como Siria, como Palestina, como Jordania, era un solo país. Se llamaba antes Bilad al-Sham. Después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, fue dividida a varios países. Toda esa gente llevan el mismo apellido prácticamente. Hay muchos apellidos que tú lo encuentras en Palestina, como al igual está en Líbano, como al igual está en Siria. ¿Cómo llegas a República Dominicana? Realmente fue, antes de todo yo nací en Venezuela. ¿Naciste en Venezuela? Sí, yo soy venezolano de nacimiento, de padres árabes palestinos. Y yo fui criado ahí en Palestina. Así que yo
realmente volví a Venezuela después de cumplir los 20 años, 20 y pico de años. Duré como 12 años en Venezuela y en el 2002 hubo el golpe de estado de Chávez. Hubo muchos problemas allá en Venezuela. Yo tenía un amigo aquí libanés, vivía aquí. Entonces ese día me llama y me dice, ¿por qué no viene a visitarme? Yo le dije, bueno, pero ¿qué hay en República Dominicana? Me dice, está bonito, ven para acá. Agarré, me fui y llegué aquí realmente el día 14 de julio del 2002. Es la primera vez que yo llegué a la República Dominicana. Es el día del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer. Pero tú viniste en ese De momento. visita. Exactamente, tú no tenías planes de quedarte en ese momento. Realmente no. De Ok. visita, porque mi familia, mi esposa, mis hijos estaban en Jordania. No en Venezuela. No, estaban en Jordania de vacaciones. Ok. No. Llegué aquí, duré como 10 días, me enamoré del país, me gustó, me fui. ¿Y qué te gustó de República Dominicana cuando tú viniste por primera vez? Realmente la tranquilidad, la paz, la gente servicial, la gente que son totalmente diferente. Como que el dominicano tiene un gesto que le gusta ayudar. Muy solidario. Siempre, ¿no? Le gusta ayudar. Le gusta socializarse con la gente, ¿no? Aunque no sabe hablar el idioma, el inglés, trata de hablar el inglés. Es la realidad. Sí, sí, sí. Para convencer a las personas. Entonces, ¿cuántos años llevas ya en República Dominicana? Me mudé para República Dominicana oficialmente del 2003. Tengo 22 años aquí viviendo. 22 años. ¿Y Traje a mi esposa, a mis hijos en julio del 2004. ¿Y qué haces aquí en República Dominicana? Yo tengo un pequeño establecimiento, un restaurante pequeño árabe. Y bueno, vivir de eso. Bueno, ahora que mencionas el restaurante, hablemos un poco de la gastronomía palestina. Cuéntame un poco, ¿en tu restaurante solo comida palestina o has ido, como decimos los dominicanos, aplatanando la gastronomía? Bien, es típico 100%. Y lo que hacen la comida son árabes de verdad. Qué interesante. Mi esposa primero y yo segundo. O sea, tú eres el dueño y el chef. A la vez. Ok. Así mismo. Y cuando yo digo comida árabe, yo generalizo obviamente, porque no digo comida palestina sola, porque hay 2, 3 platos típicos palestinos. Hay otros 3, 4 típicos, digamos, del Líbano o de Siria, porque era un solo país, como le conté a usted, Sí. y la comida era igual. Ok. Todo el mundo cuando dice comida libanesa, error, es comida árabe. Comida Porque árabe. en todos los países árabes se hace esa comida. ¿Y qué se come en Siria, en Palestina y en el Líbano? Bueno, usted sabe la crema de garbanzo, el tabule, el fatou, son ensaladas, son dips realmente de diferentes cosas. Y es lo mismo. ¿Qué tú entiendes ha aportado esta migración árabe a República Dominicana? Nosotros tenemos un concepto, tenemos algo que es muy importante. Si estamos en un país viviendo, comiendo de ese país, es nuestro deber respetarlo, respetar las leyes y aparte de eso, portar todo lo que nosotros podemos para el pueblo y para el país. Para ti, ¿qué significa ser un inmigrante? Créeme que nadie se migra de su país por migrarse. Hay muchas personas que salen de su país por la injusticia, otros por la mala economía, otros por problemas familiares, digamos. Pero nadie abandona su país por abandonarlo. En el caso mío, yo no abandono Palestina porque yo quería abandonarla. Yo quisiera volver ahora mismo. Pero lamentablemente la invasión no me deja volver. La invasión me impide a volver a mi país porque yo no tengo la ciudadanía en mi país. ¿Tú has visto un ciudadano que dice que yo soy de tal país y no tiene la ciudadanía? Y para entrar a su país debe de pedir permiso a su invasor. No hay justicia. Entonces, claro, gracias a esos países que nos adaptaron, que nos aceptaron, que estamos viviendo con ellos en paz. Que somos gente pacífica, gente que queremos la paz. Nadie sale de su país porque quiere salir. Es por una causa.
Nieto de Salomón Dawaher, un inmigrante sirio llegado al país en 1907, su familia se convirtió en uno de los clanes que marcaron el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Bueno, mi abuelo Salomón y su esposa Matruca se casaron bien jóvenes a los 17 años y vinieron a República Dominicana en 1908. Por el lado de mi madre, mi abuelo Abraham y mi abuela Laila vinieron del Líbano y fueron inicialmente a Haití porque mi abuelo Abraham tenía su negocio en Haití. O sea, la mayoría, una buena parte de la migración sirio-libanesa, los libaneses cristianos, emigraron primero a Haití. Después la situación en Haití, hubo mucha persecución y había mucho rechazo a esa población comerciante que venía del Medio Oriente, principalmente a todos le llamaban sirios, y incendiaban las tiendas, las atacaban, y entonces muchos después emigraron a República Dominicana. Mi madre junto con sus hermanos, mi abuelo, después que murió mi abuelo Abraham, vinieron a República Dominicana ya bien jovencitos y se establecieron en Santo Domingo. Cerca de la Avenida Mella estaban prácticamente primero por el lado de mi padre, establecieron los primeros negocios de comercio en la Avenida Mella. Ahí estaba la primera tienda que fue la Flor de Damasco, que mi abuelo Salomón la fundó junto con su hermano Manuel, un hermano de padre que él tenía. Fundaron la Flor de Damasco en 1911. Después de eso, mi abuelo se separó de su hermano y fundó Central Damasco, también en la Avenida Mella número 70. República Dominicana acogió a mis abuelos con puertas abiertas, a pesar de que mi abuelo Salomón en 1933 estuvo aparentemente conspirando contra Trujillo y se salvó de que no le quitaran la vida, de que no lo fusilaran, porque el papá de Trujillo, José Trujillo Valdés, intervino, hicieron una negociación. Mi abuelo le cedió una propiedad que tenía cerca de la Puerta del Conde y a cambio de eso le permitieron irse a Siria 2 años y pico. Él regresó después en el año 1934 a final. Y a partir de ahí se dedicó fundamentalmente a su comercio. Y fue un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo valoraba mucho la educación, insistió en que todos sus hijos estudiaran. Eso también influyó en que mi padre hiciera lo mismo con nosotros. Los 6 hijos nos pudimos graduar. Después que él muere, la Central Damasco se convierte en la Nueva Damasco. Después que mi abuelo muere, venir todo el proceso de acuerdo con los hermanos, de cómo se iban a distribuir los negocios, las propiedades, forzaron a mi padre a que emigrara al comercio. Y con el apoyo de mi tío Arnold, que era el de la isla, Arnold Nader, mi padre fundó primero La Riviera y después más adelante La Novia de Villa, que es el negocio que la familia trabajó durante décadas y realmente se convirtió, como él decía, la catedral de la familia, donde todos empezamos a trabajar ahí y ahí aprendimos lo que es una familia de migrantes sirio-libaneses en un país que lo acogió muy bien. Son personas que se acostumbraron a vivir en la austeridad. Y la palabra ahorro, yo diría que fue una palabra fundamental que le permitió a todas esas familias de inmigrantes acumular capital. Y el otro es el valor de la educación, donde ahí nuestros padres, mi padre y mi madre, se unieron los dos. Cuando mi madre murió, me tocó hacer el panegírico y una de las cosas que yo resaltaba era que ella no solo fue madre, fue maestra. Mi madre a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche se transformaba como en una tutora, una maestra en la casa. Y eso es algo que si uno fuese a sacar una
una conclusión de la migración árabe en el país, sirio, libanesa, palestina, en contraste con otras migraciones, es que, en primer lugar, la migración sirio-palestina libanesa al país no veía en el futuro la posibilidad de regresar a esa zona de la cual salieron, porque salieron huyendo de las atrocidades y la opresión y la persecución y también la misma pobreza que había creado el Imperio Otomano. Esa situación de no retorno, ellos lo hizo entender que había que darle a los hijos la mejor educación posible. Eso no quiere decir que uno no tiene alguna nostalgia por conocer el lugar de donde salieron nuestros antepasados. Yo tuve la oportunidad de ir al Líbano, en Beino Akar, en Beino, donde nació mi abuela Laila. Y aquello te puedo decir que fue un episodio sumamente emocionante. Yo tuve la oportunidad, mi madre nunca fue al Líbano, siempre quiso ir, pero mi padre era muy temeroso. Pero cuando ella murió, ella nos pidió a los hijos que querían que la cremaran. Y yo me guardé un poquitico de la ceniza de mi madre. La metí en una piececita pequeña, como una urnita pequeña. La sellé bien y la dejé en mi casa guardada hasta que yo hiciera el viaje al Líbano. Entonces tuve la oportunidad de ir al Líbano, fui a la casa de mi abuela, descubrí que en la casa de mi abuela había un rosal, un jardincito que era rosal, que era lo que mi madre más tenía en su casa en la Roberto Pastoriza, adoraba ese rosal de ella. Y yo dije, bueno, le pedí permiso a la familia ya, y le expliqué lo que estaba pasando, que yo había traído un poquito de la ceniza de mi madre, que si me permitían rociarla en el jardín. Me dijeron, pero claro, tómate tu tiempo, hazlo de manera privada. Entonces con mi esposa Elizabeth rociamos la ceniza y eso es algo que siempre me lo llevaré. No pudo ir en vida, pero por lo menos sus cenizas sirvieron para abonar el rosal de donde vino su madre. O sea que fue una experiencia realmente muy emocionante para mí. Es increíble, pero uno lo valora más después que se han ido. Y eso es algo que yo les recomendaría a toda la descendencia de inmigrantes, que valoren a sus antepasados y a sus viejos ahora, antes de que se vayan, porque después le va a hacer falta. Le va a hacer falta. La descendencia libanesa ha estado presente en distintos ámbitos del desarrollo nacional, logrando llevar a la presidencia de la República a Jacobo Magluta, aunque solo por 40 días, y al actual presidente de la República, Luis Abinader Corona. Llegó del Líbano en el 1938 con tan solo 4 años de edad. Hoy tiene 92, una larga historia de vida y muchas anécdotas que contar. Pues en 1903 vinieron la familia Arbaje Naud. En esa época se viajaba en barco porque no había avión. Casi todos entraron por Haití porque era la frecuencia de los barcos que venían a Puerto Príncipe del puerto de Marsella, en Francia. Entonces, cruzaban la frontera por Elías Piñas, en el caso de los Arbaje, y se asentaron en las matas de Farfán. Llegué aquí en 1838 por Puerto Plata. En ese entonces tuve unos 6 años o 7 en las matas de Farfán. Ya a los 10 años vinimos para la capital porque los mayores iban a estudiar en la universidad. Me recuerdo que el tío mío, el mayor ya que estaba aquí, fue a recibirnos con
Elías, el abuelo de la primera dama, Tibia Mil, Abraham Sarrajo, que conducía el carro, y Elías Arbaje, que viene siendo el papá de la primera dama. Elías, gran hombre, gran ser humano, el papá de Raquel, se mantuvo puro. Recuerdo que en la época de Trujillo y en el llano hicieron un canal y repartieron tierra casi a todo el que quería trabajar. Y el abuelo mío y ya el tío que estaba aquí le dieron unos 200 y pico de tareas. Y en uno de los viajes él trajo trigo y sembró trigo y produjo trigo, que fue la primera vez que se produjo el trigo aquí en la República Dominicana. En las matas habían alrededor de 38 familias diferentes que venían de los mismos alrededores en el Líbano y eran amigos desde allá. Fue el asentamiento, creo, si no me equivoco, de colonia libanesa más grande en la República Dominicana. Llegaron a ser de los comerciantes más prósperos. Habían familias libanesas de las que se establecieron aquí en la capital, que vinieron de los pueblos, que tenían 8 y 10 hijos, la tienda en la parte frontal y vivían todos detrás. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, con el sacrificio que hicieron para encaminar sus hijos, todos querían tener un hijo ingeniero, un médico y un abogado. Y todos estudiaron, la mayor parte estudiaron en la universidad. Yo me casé a los 19 años y pico. Me casé con Yolanda Arbaje. Creamos 5 hijas. Y de esas 5 hijas hay 14 nietos y 9, casi 10 bisnietos. Yo me adapté bien y me siento realmente dominicano. Yo tengo aquí ya 87 años en el país. El que migra en cualquier tiempo de la historia de la humanidad es por necesidad. El árabe, por lo regular, sobre todo el libanés, le gusta vivir en paz. Aquí había paz. Que esta es su segunda tierra, que aquí lo acogieron, le dieron oportunidad de hacer vida, de hacer negocios, de criar a sus hijos para mejor. Y dejaron un gran aporte porque nunca se regresaron al Líbano. Las costumbres mías son dominicanas. Me nacionalicé en 1955. Y yo diría que de las banderas del mundo, la de la República Dominicana es la más bonita y la que tiene más significado. Me siento muy contento y orgulloso realmente de eso. La cocina árabe ha sido uno de los canales más poderosos para conservar y transmitir su herencia. Dilce Alama le da continuidad a su legado a través de la gastronomía. Bueno, nosotros descendemos de los primeros árabes que llegaron a República Dominicana. José, Manuel y Salomón, hijos de David Lama, vinieron en el 1903 desde Belén a República Dominicana. En Belén ellos tenían tierras que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y ellos deciden, sus padres fueron convencidos por sus hijos y deciden rentar las tierras. Y con esos dineros vinieron a República Dominicana en barco. Aquí se establecen y forman su primer negocio, que fue en la calle El Conde, esquina Duarte. Se llamaba José de Lama y Hermanos. Luego de ahí se van a Asua buscando nuevos destinos. Bueno, nosotros vivíamos aquí mismo donde yo estoy hoy, en Evaristo Morales. Mis abuelos compran 2 terrenos, el de aquí al lado y este. Y mis abuelos paternos vivían ahí, que eran Yude Lama, Nacer y Linda Lama Atik. Y este terreno se lo regalan a mi padre, que fue su único varón, Freddy Lama Lama. Entonces nosotros vivíamos ahí con mis abuelos y con mis bisabuelos. Y la tradición árabe era que la familia se reunía a preparar los alimentos. Y la gastronomía árabe es un poco laboriosa. Ahí nos juntábamos los domingos a preparar
lo que nosotros ya conocemos como el marmaón, la sopa de sombreritos o chisbarak, que se hacía todo con las manos en esa época. Los quipes, los famosos quipes, o quibe en árabe. Bueno, de niña yo no sabía que me gustaba la cocina. A mi mamá sí le gustaba la cocina, Dilcia Olivero de Lama. Ella aprendió con mis bisabuelas y con mi abuela y me fui involucrando sin querer, me fui involucrando y fue creciendo este pequeño restaurante que hoy tenemos. La gastronomía árabe es una gastronomía suculenta, es una gastronomía que une familias, que une personas. Las personas se reúnen para disfrutarla y eso es lo lindo de eso. La mesa de una familia árabe es una mesa con mucha comida, con abundante comida y con muchos miembros de la familia también, porque somos grandes familias. Uno creció básicamente sin saber que muchas de nuestras tradiciones vienen de la cultura árabe, libanesa, palestina, siria. A veces la gente viene aquí al restaurante y dicen, ay, yo no sabía que el arroz con fideo y garbanzo era árabe. Y mira, yo desde chiquita como eso. Mis abuelos murieron aquí. Mi bisabuela no hablaba español. Ella hablaba árabe y nosotros lamentablemente no aprendimos a hablar árabe con ella. Porque eran personas muy familiares. Eso es una herencia muy satisfactoria y un ejemplo a seguir. Desde los primeros años de la migración palestina, siria y libanesa a la República Dominicana, surgió entre ellos una necesidad natural: reencontrarse, compartir experiencias, apoyarse, crear negocios, pero también encontrar un espacio donde cultivar identidad, memoria y arraigo. Así nació el Club Libanés Sirio-Palestino, que hasta hoy sigue siendo el corazón social de esta comunidad en el país. Las conversaciones nacen en el 1914, pero tienen un decreto de incorporación en el 1925. Y ahí es que se oficializa el Club Sirio. Al llegar a un país de habla hispana, fueron llegando a la capital, se fueron reuniendo. Vamos a decir que ha sido una migración positiva. Esa barrera del idioma los hizo unirse y formar lo que es el club. El crecimiento ha sido constante porque han seguido viniendo, también las familias se han multiplicado aquí, y lo que tienen los libaneses, que vamos a decir de donde viene mi familia, es que las raíces se mantienen. Comemos la misma comida que hacían nuestros abuelos cuando estuvieron en el Líbano y cuando llegaron aquí. Las facilidades que tenían era montarse en un barco y a lo mejor ni saber a dónde venían. Encontrarte con descendientes allá en el club. La gastronomía, la danza. Entiendo que son las principales cosas que mantienen viva la cultura. Del Club Libanés Sirio-Palestino nacieron muchos matrimonios entre familias que hoy en día, vamos a decir, uno los ve y no entiende que eso viene producto de una migración que se hizo conjunta. Los desafíos es seguirnos uniendo, porque esta migración ha traído para República Dominicana como lo dije antes, una migración positiva. Las principales industrias del país son de descendientes libaneses, sirios o palestinos. Muchos de los políticos de diferentes partidos son descendientes de libaneses, sirios y palestinos. O sea, canales de televisión son propiedad de libaneses, sirios y palestinos. Es decir, que toda la descendencia que vinieron, de esos señores que vinieron, que se atrevieron a venir, han dejado frutos y han contribuido con la economía, con la política, con la cultura, y se han insertado. Hay muchas palabras
que uno no lo sabe, pero que son de origen árabe. Ojalá. En árabe sería si Dios quiere. Mi padre es de origen libanés. Tanto su padre y su madre eran libaneses que vinieron al país. Ellos fueron los primeros que vinieron de la familia. Y mi madre es dominicana, orgullosamente. Mira, la familiaridad es algo que me dejó de herencia mi papá. Entiendo que el legado se puede mantener enseñándole a nuestros hijos la importancia de mantener las raíces vivas. Uno de los pasados presidentes siempre dice, el club libanés es un pedazo del Líbano en República Dominicana. Entonces, eso es lo que nosotros debemos preservar. Nuestras tierras son lejanas, pero estamos nosotros aquí para representarla, para enseñarle a nuestros hijos la importancia de la cultura y así sucesivamente. Adel Kazaf y su familia fueron las primeras personas reconocidas como refugiadas en la República Dominicana por la Comisión Nacional para Refugiados en 2012. Bueno, mi nombre es Mustafa Kazaf, hijo de padre sirio, madre iraquí. Nací en Irak, en la capital, en Bagdad, el 25 de noviembre de 1986. Y fui criado en Irak. Viví toda mi infancia en Irak. Y luego, después de la caída del régimen de Irak, en el 2003, por la búsqueda de la paz, salimos. En el 2003 fuimos para Siria, que es el país de origen, el de mi papá. Allá duramos 2 años y medio, no aguantamos más, a pesar de que es nuestro propio país, porque la situación no era tan buena para vivir. Y entonces, en busca de la paz, nosotros al final decidimos venir para República Dominicana, pero eso tiene su historia. Mi papá es de Siria, entonces decide estudiar en España. En Madrid, él conoce a una mujer dominicana, se enamora de ella y se casa con ella. Llega a tener la primera hija, Laila, mi hermana, y luego decide venir con ellas para acá, a República Dominicana. Entonces después él consigue un trabajo en Irak. No duraron mucho tiempo porque la esposa de mi papá como que no pudo adaptarse. Entonces ella decide volver para acá y mi papá se queda en Irak. Entonces mi papá después conoce a mi mamá, nacemos nosotros, y en el 2003, cuando ya comenzó la guerra, la caída del régimen, se estalló también la guerra civil en el 2005, 2006, ya era imposible para nosotros seguir viviendo en el país, en Irak. Entonces mi papá se comunica siempre se comunicaba con mis hermanos, los dominicanos. Y un día mi hermano Omar le comenta a mi papá que por qué no venimos para acá, a Santo Domingo, porque la situación está muy difícil. Yo estaba a punto de perder a mis 2 hermanos por sus nombres nada más, por la guerra civil. Pero gracias a Dios ya pudimos salir. Entonces en el 2006 mi padre llega primero, él solo. Viaja de Irak al Líbano, del Líbano a Cuba, de Cuba para Santo Domingo. Entonces él dura 1 año aquí. Y luego en el 2007, en el día 6 de mayo de 2007, llegamos nosotros. En el 2008 solicitamos un refugio o un asilo. Primero mi papá lo solicitó como político y luego como digamos, refugio humanitario, se puede decir. Y fuimos aceptados aquí en el país. Nos aceptaron Naciones Unidas. Cuando fuimos aceptados como refugiados, la idea fue irnos de aquí, del país, para un tercer país. Pero esto no se dio. Por una razón u otra no se dio. Y entonces después de esto ya nosotros decidimos
comenzar nuestra vida de nuevo. Nosotros salimos de nuestro país de origen en búsqueda de la paz y gracias a Dios la encontramos aquí. Un país pacífico que no participa en batallas, ni en guerras, ni nada por el estilo. Y comenzamos nuestra vida. Y aparte de eso, gracias a Dios también el país nos abrazó, nos aceptó. Fue un cambio bastante, digamos, drástico para nosotros, porque otro idioma, otra creencia religiosa, otras costumbres y cultura. Entonces, yo cuando llegué no sabía ni J ni la U y comencé a aprender el español. Nunca fui a la escuela para aprender el español, pero comencé como a trabajar, practicando con la gente. Mi papá fue el mejor profesor porque él como vivió en España por 13 años, él lo dominaba perfectamente. Entonces, él me enseñó cómo fue mi base, mi papá. Yo daba clases de árabe a domicilio. Una vez me contacta una joven y yo comienzo a darle clases de árabe. Pero estas clases comenzaron a dar otro giro, me enamoré de ella y me casé con ella. Tengo 18 años, 22 días sin volver a mi país, a ninguno de los dos, ni a Irak ni a Siria. Quisiera. Tengo todavía familias allá, tengo mi hermano, tengo 2 sobrinos que nunca llegué a ver en la vida real, solamente virtualmente. Cualquiera tiene ese deseo siempre de volver a su país de origen, porque yo viví 17 o 18 años. De los 38 que tengo, la mitad allá y la mitad aquí. Hay un refrán árabe que dice, la carne de mis hombros crecieron aquí. El hombro no tiene carne casi, hueso. Pero es mucho decir que la carne que contiene mi hombro, creció aquí, se puso grande. O sea, fue fructífero para mí el haber venido para acá. Tocamos muchas puertas y ninguna fue abierta para nosotros. Este país, sí, lo encontramos con los brazos abiertos. Yo vengo de un país, digamos, donde hay muchas mujeres que usan el velo. Uno puede adaptarse poco a poco a los cambios. No quiero darles el sentido dramático de que, como lamentando el haber salido de mi país, porque toda es una experiencia. No digo que no pertenezco a Irak o no pertenezco a Siria, porque el que no pertenece a una tierra entonces está perdido. Pero como tengo el corazón mío pensando en el más allá, en el día del juicio final, esa vida es pasajera. La vivo en Irak, en Siria, en República Dominicana, en Italia, en Francia, en Rusia, no importa. Lo importante es vivirla bien, como Dios mande, no hacerle daño a nadie, hacer el bien hasta que la muerte me abarque. Eso es lo importante. Casa Bader, 86 años de historia gastronómica de la migración libanesa en Santiago de los Caballeros. Bueno, mis abuelos fueron los que emigraron en 1910, llegaron al país, se establecieron, fueron bien acogidos aquí, aunque tenían el problema del idioma, pero se fueron adaptando. Se funda en 1939, es fundada por los hermanos Fadul, principalmente el hermano mayor, Bader Fadul, y se funda cuando se abre el negocio, se llamaba Café Las Estrellas. Un dato importante es que por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, los propietarios fueron obligados a cambiar el nombre de Café Estrella a Bar El Lido. Era un letrero, una estrella, con una estrella en cada punta. Trujillo pasó por el frente del negocio, vio el letrero y lo mandó a quitar, porque solamente él podía tener 5 estrellas de generalísimo. Y ahí comienza ya la historia del negocio. Porque esta era la casa materna primero, entonces luego el negocio era ahí adelante solamente. Luego se mudaron a otra casa que compraron en la calle San Tomé y aquí quedó solo el negocio. Los árabes siempre han sido muy trabajadores y gente de comercio. Y trajeron consigo la receta de los quipes, que tenemos el mejor quipe del país. Tratamos de seguir la tradición con las recetas de mis abuelos.
Inclusive el trigo lo traemos de Turquía, que es el mejor trigo del mundo. La receta siempre ha venido de tradición en tradición. Mi mamá me enseñó a hacerlos. Primero aquí se hacían los quipes horneados, que era en sartenes cuadrados, todavía los vendemos así. Pero después la producción era tan alta que ya no alcanzaba el horno para hacerlo. Y se comenzaron a hacer fritos para poder dar abasto a la demanda. La base del quipe es la hierbabuena. Si un quipe no tiene hierbabuena, no es árabe. Es un orgullo y una responsabilidad bastante grande, pero yo siento que nací para eso. Nos dejaron la responsabilidad del trabajo, sobre todo esa fue la primera enseñanza. Saber que todo se consigue en base a trabajo, a honestidad, a decencia, y así hemos tratado de seguir. Mi abuelo fue una persona muy afable, fue una persona muy reconocida, porque aquí han venido todo tipo de personalidades, han venido casi todos los presidentes de la República. Es un negocio que tiene mucha historia. Bueno, es una responsabilidad continuar con ese legado. Hoy, su legado vive gracias a los apellidos que pronunciamos con respeto, a los sabores que abrazan nuestra mesa y a una nación que aprendió a ser más plural, fuerte y suya gracias a ellos.